Hola, buenas noches. Hoy hablaremos de relaciones entre el derecho público y privado en la sociedad moderna. Podemos comenzar por las definiciones de cada uno. El derecho público es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares, así como las relaciones entre los diferentes órganos del Estado. Se enfoca en la organización y el funcionamiento del Estado y protección de intereses públicos. Por otro lado, tenemos el derecho privado, conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre particulares, es decir, entre individuos o entidades privadas. Se enfoca en la protección de los derechos e intereses. Podemos continuar con sus diferencias fundamentales. Presentaré algunas, que es el objeto de regulación. El derecho público se enfoca en la regulación de las relaciones entre el Estado y los particulares, mientras que el privado se enfoca en la regulación de las relaciones particulares. Por otro lado, tenemos lo que es la finalidad. El derecho público busca proteger los intereses públicos y garantizar el funcionamiento del Estado, mientras que el derecho privado busca proteger los derechos y intereses de los particulares. Por otro lado, tenemos el siguiente punto, que es normas y principios. El derecho público se basa en normas y principios establecidos por el Estado, mientras que el derecho privado se basa en normas y principios establecidos por la ley y los contratos entre particulares. Un último punto sería la jurisdicción. El derecho público se aplica en la jurisdicción del Estado, el derecho privado se aplica en la jurisdicción de los tribunales civiles. Por ahora podemos presentar lo que es un ejemplo. Comenzamos con contratos de obras públicas. Una empresa privada, o sea, derecho privado, firma un contrato con el Estado, derecho público en su caso, para la construcción de una carretera. El contrato establece las condiciones y términos de la obra y el Estado es responsable de supervisar y garantizar el cumplimiento del contrato. Propiedad privada y expropiación sería otro ejemplo. Un propietario privado, hablamos del derecho privado, tiene una parcela de tierra que el Estado, derecho público, necesita para la construcción de una autopista. El Estado puede expropiar la parcela, pero debe compensar al propietario privado de acuerdo con la ley. También analizaremos el siguiente caso, eh, la expropiación de tierras para la construcción de una autopista. Comenzamos por los hechos. El Estado decide construir una autopista que conecte dos ciudades importantes. Para ello es necesario expropiar tierras privadas que se encuentran en el trazado de la autopista. Los propietarios de las tierras afectadas se oponen a la expropiación y demandan al Estado por violación de sus derechos de propiedad. El análisis sería, en este caso, implica la interacción entre el derecho público y los derechos de propiedad privada. El Estado, en su capacidad de autoridad pública, tiene la potestad de expropiar tierras privadas para fines de utilidad pública, como la construcción de una autopista. Implicaciones. Por un lado, destaca la implicación de la planificación y la regulación pública para el desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Por otro lado, se subraya la necesidad de proteger los derechos de propiedad privados y de garantizar las decisiones públicas que se tomen de manera justa y equitativa. En conclusión, en este caso de derecho público en la sociedad moderna destaca la importancia de la interacción entre el Estado y los particulares. En la presentación dejaremos un caso de derecho privado, el cual lo podrán revisar con más detenimiento. Podemos continuar con importancia del derecho público y privado en la vida cotidiana. Em, Importancia del derecho público: protección de los derechos fundamentales, garantiza la protección a los ciudadanos
y un ejemplo sería la libertad de expresión o la igualdad ante la ley. Regulación de la actividad estatal. Garantiza que el Estado actúe de manera transparente y responsable. Importancia del derecho privado. Regulación de las relaciones entre particulares. Garantiza que los acuerdos y contratos se cumplan. Protección de la propiedad privada. Garantiza que los ciudadanos disfruten de sus bienes y derechos. Resolución de conflictos. Evita la violencia y busca promover la paz social. Importancia conjunta del derecho privado y público. Construcción de un Estado de Derecho. La combinación de derecho privado y público es fundamental para la construcción de un Estado de Derecho, donde la ley es la base para la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Protección de derechos humanos. La interacción entre el derecho público y privado garantiza la protección de los derechos humanos tanto en la esfera pública como en la privada. Por el momento sería una pequeña explicación de esta presentación. Como les comenté, hay un tema más que lo pueden analizar con detenimiento. Muchas gracias.